Hay canto especial, sí. Okay. Malaquías, capítulo 4. Vamos a leer los versículos 5 y 6. Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. ¿Estamos ahí, hermanos? Ok, dice el versículo 5. Vamos a leerlo juntos, hermanos. Son 2 versículos nada más. Libro de Malaquías, capítulo 4, versículos 5 y 6. Todos juntos. Dice así: He aquí, yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. La frase del versículo 6, vamos a leerlo nuevamente. Dice: Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Vamos a orar, por favor, así de pie. Señor y Padre, gracias le damos en esta mañana porque estamos aquí, estamos contentos, agradecidos de lo que usted nos ha dado y ha hecho por nosotros. Bendiga, por favor, estos próximos minutos. Edifique, Señor, la iglesia a través de su palabra. Oramos por los hermanos que han venido. Derrame sus bendiciones sobre nuestras vidas, Señor. Ayúdenos a honrarle y glorificarle, Señor, en esta hora. Gracias le doy, Señor, por todo. Bendiga, Señor, canto especial. Bendiga la predicación de su palabra. En el nombre de Cristo Jesús se lo pido. Amén. Y pueden sentarse. Gracias. Cristo el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierta de pecado encontróme, me levantó de vergüenzas mil, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertada estoy y mi vida llena está de felicidad, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí,
Hoy es el Día del Padre, hermanos. Felicitamos a todos los papás en este día. Y pues juntos vamos a considerar, hermanos, a la luz de la palabra de Dios, lo relacionado con tan gran responsabilidad y privilegio. La verdad es un privilegio ser papá, pero también es una gran responsabilidad. Leíamos ahí en Malaquías capítulo 4, versículo 6, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hermanos, estamos viviendo en una generación en que padres e hijos no se llevan. Hijos con los padres, padres con los hijos. Hay siempre fallas, y todo porque yo creo que como padres no estamos haciendo según la responsabilidad que tenemos, y como hijos, los hijos no están tampoco cumpliendo con sus deberes y responsabilidades. Por eso dice la Biblia que Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Hay algo que debemos de comprender, hermanos, como cristianos. A Dios se le llama Padre. Ahí en Jeremías capítulo 3, versículo 4, el Señor hablando dice, a lo menos desde ahora no me llamarás a mí Padre mío, guiador de mi juventud. El Señor Jesucristo lo enseñó repetidas veces. Hay pasajes aquí donde el Señor Jesucristo enseña a sus discípulos a orar. Por ejemplo, Mateo 6:9, donde les dice, vosotros pues oraréis así, les dice Cristo, y comienza mencionando, diciendo ahí, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Pero mire, aunque a Dios se le llama Padre, y Cristo lo enseñó, al comenzar la oración, siempre hay que comenzar, Padre nuestro que estás en los cielos, o Padre celestial. Pero aún así, usted y yo tenemos el privilegio de que se nos ha querido conferir ese calificativo. Nosotros como seres humanos que engendramos hijos, se nos ha dado ya ese calificativo de ser padres. Por eso escuchamos papá, padre. El apóstol Juan en 1 de Juan 2:13 y 14 escribe ahí en la carta, os escribo a vosotros padres. Se nos ha dado ese calificativo a nosotros los seres humanos que engendramos hijos, de ser llamados padres. Y dice el apóstol Juan, a vosotros padres, os escribo a vosotros padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros hijitos, porque habéis conocido al Padre. Y luego en el versículo 14 menciona otra vez ahí, padres, hijos, jóvenes. Dice, os he escrito a vosotros padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros jóvenes,
porque sois fuertes y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. ¿Sabe que los padres, usted y yo como padres, somos llamados a actuar aprendiendo cómo Dios actúa? Si algo Dios hizo en nosotros, cómo Él ha querido conferir ese calificativo al ser humano que engendra hijos, pero también, hermano, es un privilegio y una responsabilidad. Y los padres hemos sido llamados a actuar aprendiendo cómo Dios actúa. Por ejemplo, en cuanto a la disciplina, la misma disciplina que Dios tiene para nosotros es la disciplina que usted y yo como padres debemos de practicar con nuestros hijos. No solamente su disciplina, pero su paciencia. Así como Dios ha sido paciente para conmigo, yo debo de actuar así con mis hijos, ser pacientes. Así como Dios ha mostrado su justicia hacia mi persona, yo también debo ser justo con mis hijos. Así como Dios ha mostrado sus bondades, sus misericordias hacia mí como padre que engendra hijos, así también, hermanos, yo debo demostrarme bondadoso, misericordioso para con mis hijos. Y cada atributo que Dios tiene y que pone por obra en nosotros, los seres humanos que engendramos hijos llamados padres, así cada atributo, hermanos, que hemos tenido de parte de Dios, debemos de tener también y practicar con nuestros propios hijos. Por eso el apóstol Pablo, ahí en Filipenses capítulo 2, versículo 5, nos enseña y nos anima, y más que eso nos está exhortando a que usted y yo tengamos el mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús. El mismo sentir. ¿Qué sentir? Si Él es bondadoso para conmigo, yo debo ser bondadoso para con mis hijos. Si Él ha sido misericordioso conmigo, yo debo mostrarme misericordioso para con mis hijos. Si Él ha tenido paciencia para conmigo, yo debo tener paciencia para con mis hijos. Si Él ha sido justo para conmigo, yo debo de ser justo para con mis hijos. ¿Está conmigo, hermanos? Eso es lo que Dios espera de mí. Si Él me disciplina a mí, yo debo disciplinar a mis propios hijos como padre. Así que dice Pablo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Mire, el apóstol Pedro nos dice en 1 de Pedro 2:21, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Dice ahí 1 de Pedro 2:23, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Yo le pregunto, papá, y la verdad esto tiene que ver con los padres. Estamos celebrándole al Padre, estamos recordando a los padres, y quiero hablarle acerca de un buen padre cristiano. Un buen padre cristiano. Dice el apóstol Pedro, ¿quién cuando le maldecían no respondía con maldición? ¿Quién? Cristo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos maldice?
Cuando te maldice uno de tus hijos, papá, ¿cómo contestas? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te sientes? ¿Qué haces? ¿Cómo tratas el asunto? Pues bueno, el Señor Jesucristo nos dio el ejemplo. Dice el apóstol Pedro, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas. Quien cuando le maldecía no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Quiero hablar o darte algunas características de un padre cristiano, un buen padre cristiano. Porque pues padres sí hay muchos, pero un buen padre cristiano, es la pregunta. Y te voy a dar algunas características de un buen padre cristiano. Un buen padre cristiano, número uno, hermanos, hermanas, está dispuesto a sacrificar por Dios. Un buen padre cristiano, no cualquier padre. Ustedes recuerdan la historia de Abraham, allá en Génesis 22, cuando Dios le dijo a Abraham, toma ahora tu hijo, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo ahí en holocausto sobre un monte, uno de los montes que yo te diré. Abraham, único hijo Isaac, y Dios le pide, le prueba, pidiéndole que sacrifique a su propio hijo. Yo creo que Abraham era un buen padre cristiano. Él estuvo dispuesto al sacrificio por Dios. Cuando Dios le pide a Abraham sacrificar a su hijo Isaac, dice la Biblia que Abraham no cuestionó a Dios. ¿Por qué yo y no otros? Abraham no se quejó contra Dios. Abraham no se enojó contra Dios. Abraham simplemente obedeció. Dios le quiso probar. Y obviamente, hermanos, al momento dice la Biblia, de que sucediera el que sacrificara a su propio hijo, como Dios le había pedido, Dios proveyó para el holocausto. Dios proveyó para la ofrenda que Dios quería. Y la verdad, hermanos, un buen padre está dispuesto al sacrificio por Dios. Yo le pregunto a usted, papá, ¿usted sacrificaría por Dios a alguno de sus hijos? ¿Sacrificarías de su tiempo? ¿Sacrificaría de su dinero por alguno de sus hijos? ¿Sacrificaría el hecho de no tenerlo en casa por alguno de sus hijos? Esa es una característica de un buen padre. Uno que dice, Señor, si estás llamando a mi hijo, ahí está. Si quieres que mi hija se prepare, ahí está. ¿Que me va a costar? Sí me va a costar. ¿Que la vamos a extrañar? Sí la vamos a extrañar. Pero estar dispuesto al sacrificio por Dios. Señor, estás llamando a mi hijo, te lo entrego. No aferrarme con mis hijos. No decir, bueno, es que me hace falta, es que los quiero tener en casa, es que son de tremenda ayuda para mi casa. No, olvídate de eso. Sacrifica a tus hijos para Dios. Esa es una de las buenas características de un buen padre cristiano. Estar dispuesto al sacrificio por Dios. Número 2, un buen padre enseña a sus hijos el camino del Señor. Un buen padre cristiano enseña a sus hijos el camino del Señor. Uno que es padre,
pero no es un buen padre cristiano. No le interesa si sus hijos están en la iglesia o no. Si quieren venir, que vengan. Si no, pues allá ellos. Si tú eres un buen padre cristiano, tú vas a enseñarle a tus hijos que estén en la casa de Dios. Pero pastor, ya tienen 18, 20 años, pero si comen de tu mesa y viven debajo de tu techo, usted debería de traerlos a la casa de Dios, quieran o no quieran. Pero queremos evitar la fatiga. ¿Cómo? Si se me molesta mi muchachito, si viene de mala gana mi muchachito, ¿qué tal si se enoja y se va de la casa? Pues yo prefiero que esté en la calle y no que haga su triste, cochina voluntad. Estoy hablando, papá. Un buen padre está dispuesto al sacrificio por Dios. Un buen padre enseña a sus hijos el camino del Señor. Allí en Génesis, capítulo 18, versículo 19, dice: porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová, haciendo justicia y juicio, para que haga venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él. Oh, hermanos, qué importante es enseñar a nuestros hijos el camino del Señor. Si hacemos buena tarea, hermanos, nuestros hijos obviamente harán algo al respecto. Pero la señal, hermano, de que nuestros hijos no nos acompañan, no nos quieren acompañar a la casa de Dios, porque no hemos hecho nuestro trabajo como padres. Tristemente. No, pues no tienen ganas, no quieren, se aburren, pero al menos que no quede de ti, hermano, papá. Se enojan, que se enojen, pero yo tengo que estorbarles, hermano. Tengo que decirles. Y ellos llegarán el día a entender que venir a la casa de Dios les va a ayudar para el resto de sus días. Una de dos: o son ayudados en la casa de Dios, son bendecidos, Mire, hermano, hay tantas cosas que a veces quisiera uno decir y decir y decir, pero el tiempo dará la razón, hermanos. Imagínate a tus hijos viviendo la vida loca. Imagínate a tus hijos casados con inconversos. Imagínate a tus hijos destruidos por Satanás. Imagínate a tus hijos sufriendo el resto de sus días porque se casaron con gente inconversa, con paganos, con mundanos que no aman a Dios. Ese es el dolor y las lágrimas que vas a tener por el resto de tus días, papá. ¿Por qué? Porque nunca les dijiste, nunca les exigiste que ellos hagan. Si de su corazón quieren ir, qué bueno; si no, pues también. Eso no, hermanos. Ya el día que tu muchacho salga de tu casa y pague su propia renta y no te pida dinero y no necesite de ti, pues ahora sí, que Dios lo bendiga. Pero mientras esté en tu casa, tú tienes todo el derecho de exigirle: hey, vámonos, es para el bien tuyo, entiende, es para el bien tuyo. Pero si no nos importan nuestros hijos, hermano, los vamos a tirar a la basura, los vamos a perder, los vamos a destruir. Un buen padre, estoy hablando, hermanos, un buen padre cristiano, como característica, está dispuesto a enseñar a sus hijos el camino del Señor. Un buen padre cristiano sufre por sus hijos
Y muchos de nosotros estamos muy cómodos, hermano. No nos interesa la situación de nuestros hijos. Pero un día te vas a dar golpes de cabeza en la pared porque no hiciste a tiempo lo que deberías de hacer. Mira ahí en Génesis 44, dice la Biblia en el versículo 22, y nosotros dijimos a mi Señor, hablando de José, por supuesto, el joven no puede dejar a su padre porque si lo dejare el padre morirá. Dice el versículo 30-31 de Génesis 44, ahora pues, cuando vuelva yo a tu siervo, mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él, sucederá que cuando no vea al joven, morirá y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol. ¿Quién fue el padre de José, hermanos? ¿Quién fue? Padre de José. Estaba ligado la vida del hijo con la vida del padre. Era bien duro que se desprendiera el hijo del padre. Pero hermanos, aún así, aunque el padre sufra, y la verdad es parte del vivir, hermano, es parte de la responsabilidad, es parte de la vida, el sufrir, hermanos, por sus hijos. Un buen padre busca la dirección para guiar a sus hijos. Busca la dirección para guiar a sus hijos. ¿Cuántas veces hemos orado a Dios pidiéndole que nos dé sabiduría, hermanos, para guiar a nuestros hijos? Muchas veces nuestros hijos son guiados y enseñados y llevados por cualquier viento de doctrina. Llevados por las corrientes de este mundo. Y ni siquiera, hermano, les damos de nuestro tiempo para decir, hijo, siéntate, te voy a aconsejar. ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a tu juventud? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a tu vida? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a tu testimonio? ¿Qué es lo que Dios dice en cuanto a tu futuro? Siéntate, te lo quiero decir. No tenemos tiempo para eso. Un buen padre cristiano no solamente está dispuesto al sacrificio por Dios, pero un buen padre cristiano enseña a sus hijos el camino del Señor. Un buen padre cristiano sufre por sus hijos. Un buen padre cristiano busca la dirección de Dios para guiar a sus hijos. Cuando nació Sansón, que sabemos ya de adulto, hermanos, las mujeres corrompieron su corazón. Pero él fue enseñado desde niño, hermanos. En el libro de los Jueces, capítulo 13, versículo 8. Entonces oró Manoa a Jehová. Manoa era el padre de Sansón. Y dijo, oh Señor mío, te ruego que aquel varón de Dios que enviaste vuelva ahora a venir a nosotros y nos enseñe lo que hayamos de hacer con el niño que ha de nacer. Estaba por nacer Sansón, hermanos, y él pidió la dirección de Dios para la crianza de ese niño. Un buen padre perdona y llora por sus hijos. Hay padres que guardan rencores. Hay padres que guardan tanta cosa en el corazón acerca de sus hijos. Yo le digo, un buen padre está dispuesto a perdonar
Un buen padre está dispuesto a llorar por sus hijos. Aquí en 2 de Samuel, capítulo 18, versículos 5, 2 de Samuel 18:5 dice: y el rey mandó a Joab, a Abisaí, a Itaí, diciendo: tratad benignamente por amor de mí al joven Absalón. Y todo el pueblo oyó cuando dio el rey orden acerca de Absalón a todos los capitanes. Y dice algo allí en el versículo 33, el sentir de un padre. Entonces sabemos que la vida de Absalón, hermanos, no fue una vida ejemplar. Dice la Biblia que murió Absalón. Iba cabalgando en un camino y se acostumbraba ahí, el pelo ahí, tenía un pelo grande, largo, y quedó su pelo amarrado ahí, enredado sobre unas ramas, y ahí quedó y murió. Su padre David, ¿cómo le lloró, hermanos? Sí, le perdonó todas las barbaridades que como hijo hizo, pero también le lloró, le perdonó y le lloró. Y dice en 2 de Samuel 18:33, entonces el rey, cuando se dio cuenta de la muerte de su hijo, dice entonces el rey se turbó y subió a la sala de la puerta y lloró. Y yendo decía así: hijo mío Absalón, hijo mío, Absalón, ¿quién me diera que muriera yo en lugar de ti, Absalón, hijo mío, hijo mío? David, hermanos, inconsolable por su hijo Absalón. Nosotros vemos a nuestros hijos, hermanos, que van rumbo a la destrucción de sus vidas, ni siquiera una lágrima derramamos. ¿Sabe qué, hermano? Es síntoma de que somos malos padres. Si fuésemos buenos padres cristianos, hermanos, tuviéramos como característica eso. No solamente perdonar a nuestros hijos, pero llorar por nuestros hijos. Al verlos que están apartados de los caminos de Dios, al verlos que han tomado decisiones tontas, al verlos que están desenfrenados, al verlos, hermanos, que van rumbo a la destrucción de sus vidas. Un buen padre cristiano perdona y llora por sus hijos. Número 6, un buen padre cristiano intercede por sus hijos. Intercede. Papás, es lo que necesitamos hacer, interceder por nuestros hijos. Vivimos la vida como que nos vale. Todo se nos resbala. Dice: pastor, pues yo ya cumplí, ya le dije, ya lo invité, y nada más, y ya. Nos dimos por vencidos demasiado temprano. Tenemos que estar detrás de ellos, intercediendo, orando por ellos, aconsejándole cuantas veces podamos. Ahí en el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, tremendo siervo de Dios llamado Job. Para mí, como Abraham y como muchos otros aquí en la Biblia, Job, hermanos, era un buen padre cristiano. Un buen padre que, hermanos, ahí intercedía por sus hijos. Dice el libro de Job, capítulo 1, versículo 5, y aconteció que habiendo pasado en turno los días del convite, Job enviaba y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera hacía todos los días.
¿Cuántos hijos tenía Job, hermano? Dice la Biblia, 7 varones y 3 mujeres. Tenía 10. Y todos los días, hermanos, ofrecía sacrificio y le decía, oraba por cada uno de ellos, hermano. Usted y yo tenemos 1 o 2 y se nos han ido de las manos. No nos importa. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos aconsejado a nuestros hijos? ¿Cuántas veces hemos orado por ellos? La verdad, hermanos, somos culpables, todos, de no hacer las cosas como un buen padre cristiano. Tremendo padre cristiano llamado Job. Enviaba, dice, y los santificaba, y se levantaba de mañana y ofrecía holocaustos conforme al número de todos ellos, porque decía Job, quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. Y de esta manera hacía todos los días. Todos los días. Ustedes y yo, papás, nos levantamos en la mañana. Estamos buscando el café, el almuerzo. Estamos buscando y entretenidos en otras cosas. Y nuestros hijos, hermanos, cuando deberíamos de mencionarlos en oración todos los días. Yo a veces pregunto, hermano, ¿de verdad amamos a nuestros hijos, papá? ¿Amamos a nuestras hijas? ¿Nos importa de verdad? ¿Nos importan sus vidas? ¿Nos importa su futuro de ellos? ¿Nos importa lo que va a suceder al rato que sean madres de familia o padres de familia? ¿Nos importa con quién se van a casar? ¿Nos importa qué clase de hijos van a tener? ¿No? Estamos tan involucrados, hermanos, en nuestros quehaceres, en nuestros trabajos. Y no le digo, hermano, que no hay que trabajar, sí. Trabajos van y vienen. La familia es única. La familia es una. Y el día que los pierda uno y para siempre. Eso es lo que no nos ha entrado en la mente. Sí, tienes una hija, pero el día que la pierdas la vas a perder y para siempre. Tienes un hijo, el día que lo pierdas lo pierdes para siempre. No estamos haciendo nada al respecto, papás. Un buen padre cristiano intercede por sus hijos. Perdona y llora por sus hijos. Busca la dirección de Dios para guiar a sus hijos. Sufre por sus hijos. Enseña a sus hijos el camino del Señor. Está dispuesto al sacrificio por Dios. Número 7, un buen padre cristiano da un buen ejemplo a sus hijos. No estamos hablando de perfección, hermanos. No hay padre perfecto en la vida, en esta tierra, pero sí podemos hacer nuestro mejor, hermanos. Y a veces no les damos el ejemplo. Si a ellos no les interesa la vida en casa, si a ellos no les interesa mamá ni papá, si a ellos no les interesa la iglesia, ni pasar tiempo en la Biblia, es porque no les hemos dado un buen ejemplo. Así de sencillo. ¿Cuántas veces te ha visto tu hijo meditando en la palabra de Dios? ¿Cuántas veces te ha visto tu hijo a lo mejor arrodillado pidiendo por él? Sí, nos ha visto bromear, nos ha visto cantar, nos ha visto trabajar, nos ha visto muchas cosas, pero en las cosas importantes no les hemos dado un buen ejemplo.
Dice Proverbios capítulo 20, versículo 7, camina en su integridad el justo, hablando de papá, camina en su integridad el justo, y luego dice, sus hijos son dichosos después de él. Si él me ve a mí, si ellos me ven a mí, seguramente van a decir, pues si papá lo veo serio en las cosas de Dios, si papá lo veo serio en la vida cristiana, si a papá lo veo serio en las decisiones para Dios, eso quiere decir que es importante, y nuestros hijos, hermano, van a seguir de acuerdo a lo que vean en nosotros. Hay que darles ejemplo, sí, pero nos venimos y los dejamos en casa, sabiendo que ellos necesitan más predicación que usted y yo, sabiendo que ellos necesitan estar en la casa de Dios escuchando Biblia. No, los dejamos. Día domingo, pastor, ellos necesitan pasearse, necesitan salir. Sí, se nos están yendo, hermanos, de las manos. El día que queramos recuperar su corazón de ellos, va a ser demasiado tarde. Por eso decía Malaquías capítulo 4 versículo 6, Él hará volver el corazón de los hijos, de los padres hacia los hijos, y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Y vaya que esta tierra está maldita, hermanos. El diablo nos tiene cegados, hermanos. Él está con un relojito así, mire, en nuestros ojos, y nos tiene en un profundo sueño que no vemos la realidad de las cosas. Los años están yendo, hermano, y nuestros hijos se están distanciando cada vez más, a tal punto de que niegan a mamá y papá, maldicen a mamá y papá, no quieren saber nada de mamá y papá. Esa es la clase de muchachos que estamos criando. Criando cuervos, nos van a sacar los ojos un día. Número 8, hermanos, un buen padre no hace diferencia entre un hijo y otro. Para él, sus hijos, sus hijas, todos son importantes. No, que aquel es blanquito, ojos de color, pues sí, tú eres mi hijo, y este salió ahí sorullito, morenito, quién sabe dónde saldría. A lo mejor abuelió, pero es tu hijo también. Y a veces hacemos acepción de personas. A uno sí, lo que quiera mi hijo, la mejor escuela, el mejor, sí, mejor regalo, mejor todo. Al otro, sale como un buen padre, hermanos. Sobre todo un buen padre cristiano no hace diferencia entre un hijo y otro. ¿Sabe que en la Biblia, se acuerda de Isaac y Rebeca? Tremendo matrimonio. Pero Isaac amaba a Esaú porque le compartía de la casa. Esaú era del campo. Esaú era cazador, era rústico, hombre que olía animal, velludo. El otro era tiernito. El otro era favorito de su madre Rebeca. Y qué triste, hermano, cuando la Biblia nos dice que ahí en Génesis 25, 28, y amó Isaac a Esaú porque comía de su casa, de lo que cazaba en el campo. Mas Rebeca amaba a Jacob. Qué triste. Así que hasta en las mejores familias suceden estas cosas. No, pues a mi hijo pues es muy noble, mira, y está gordito, el otro más, no sé,
Aquel no, este sí. No, no podemos hacer eso, hermanos. No podemos, hermanos, diferenciar entre un hijo y otro. Número 9, son 10, nada más características de un buen padre. Número 9, hermanos, un buen padre sabe que Dios castiga su descuido espiritual. Un buen padre cristiano sabe que Dios sí castiga nuestro descuido espiritual. ¿Sabe, hermanos y hermanas? Ahí en 1 de Samuel, capítulo 3, versículo 13, dice la Biblia: y les mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Se acuerda de quién era aquel que sus hijos, hermanos, se desviaron completamente? Elí. Y aquí se menciona Elí y dice: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. O sea, papá sabía. Por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Y sabe que cuando tu hijo dice: no, yo no quiero ir a la iglesia, a mí no me interesa eso, ahí yo me aburro. Mire, eso es una blasfemia a Dios. Y usted y yo nos estamos quedando así, ¿no? Como que no nos importa. Y eso, hermanos, cuando dice el Señor: y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no les ha estorbado. Dejamos que nuestros hijos digan lo que digan, hablan mal del pastor y a ti. A veces están comiendo y están haciendo tacos al pastor y los dejamos que hablen. Oye, ¿te fijaste el pastor? ¿Y qué se cree el pastor? ¿Y qué cree? Sí. Pero un día Dios va a juzgar, hermanos, porque nosotros sabemos el pecado de ellos y no les estamos estorbando. ¿Está conmigo, hermano? Número 10. Un buen padre cristiano vela por la seguridad de sus hijos. Hermanos y hermanas, le estoy dando a los padres esta receta. Son características de un buen padre cristiano. Papás hay muchos. Papás que han engendrado hay muchos en el mundo. Pero eso de ser un buen padre cristiano es mucha la diferencia. Un buen padre cristiano está dispuesto al sacrificio por Dios, enseña a sus hijos el camino del Señor, sufre por sus hijos, busca la dirección de Dios para guiar a sus hijos, perdona y llora por sus hijos, intercede por sus hijos, da un buen ejemplo a sus hijos, diferencia entre un hijo y otro. Sabe que Dios castiga su descuido espiritual y un buen padre cristiano vela por la seguridad de sus hijos. Un buen padre cristiano es líder, hermanos. Es íntegro, es amoroso, es cariñoso, es centrado, es amigo, es ejemplo, es espiritual. Un buen padre cristiano no hace nada que avergüence a su esposa e hijos públicamente. Un buen padre cristiano juega con sus hijos, toma tiempo para ellos y como resultado a todo eso, sus hijos
lo bendecirán. Ese es el resultado de hacer nuestra responsabilidad y deber delante de ellos. Nuestros hijos nos van a bendecir, hermanos, no maldecir. También, hermano, vamos a sembrar felicidad y levantamos hijos al ministerio. Si yo soy líder, íntegro, cariñoso, centrado, amigo, ejemplo espiritual, eso me va a ayudar a mí, hermanos, a que los hijos, mis hijos, me bendigan. Voy a sembrar felicidad y sobre todo, hermanos, se levantarán hijos para servir a Dios. Si hay muchos padres, hermanos, pero sus hijos no quieren servir a Dios, algo anda mal. Ni siquiera se interesan en venir a la iglesia, algo anda mal. En algo estamos fallando. Quiero concluir con esto, hermanos, que aquí hay algunos hijos, hijas, para que no se vayan así sin nada en sus manos. Quiero decirle algo a los hijos. ¿Cuántos hijos tenemos? Algunos todavía somos hijos que tenemos a mamá y papá, o mamá. Yo tengo a mi mamá todavía, yo soy hijo. Soy padre, pero soy hijo. Pero aquí hay jovencitos, señoritas. Yo les digo a ustedes, cada uno de ustedes ame a sus padres, honre a su padre, respete a su padre, obedezca a su padre. Que cada padre, cada uno de nosotros, como padres cristianos, busquemos de Dios la sabiduría, hermanos, que necesitamos para poder enseñar a nuestros hijos. La sabiduría de Dios, que Dios tiene para nosotros, hermanos, para dar el trato correcto a nuestros hijos. Eso es lo que dice Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y les será dada. Termino leyendo ahí Malaquías 4:6. Recuerde, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres. Él hará volver, no usted ni yo, Él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Debemos de considerar, hermanos, papás, 3 cosas. Que nadie puede hacer el trabajo por usted. Hermano Esteban, usted tiene hijos e hijas y nietos. Yo no puedo hacer el trabajo. Usted es el indicado. Hermano Claudio, usted tiene hijos e hijas. Y a lo mejor un nietecito por ahí. Pero yo no puedo hacer nada al respecto. Usted es el que puede hacerlo. Igual el hermano Leuterio. Tiene sus nietecitos, sus hijas. Usted tiene responsabilidades y deberes que solamente usted como padre puede hacerlo. Yo no puedo hacerlo. Usted no puede hacer por los míos. Hermano Martín tiene sus hijos, sus hijas. Algún nietecito por ahí. Solo usted puede hacerlo, hermano Martín. Nadie más. Y cada padre, hermanos, tenemos en nuestras manos esa responsabilidad. Así que nadie puede hacer el trabajo por usted, más que usted lo tiene que hacer. Yo tengo mi responsabilidad, cada uno de ustedes tiene su responsabilidad. Esa es la primera cosa que hay que considerar. La segunda cosa, que usted y yo estamos encabezando una generación, hermanos. Hijos vienen detrás de nosotros, ¿sí o no?
nietos. En algunos casos yo todavía no tengo nietos. Un día espero que Dios nos dé nietos. Mis hijos me vienen siguiendo. Hijos de mis hijos seguirán mis pasos. Cada uno de nosotros, Padre, estamos encabezando una generación. Si yo me tuerzo y hago desidia y me vuelvo al mundo, me desanimo, mire, todos los que vienen detrás de mí sufrirán las consecuencias también. Número 3, hermanos, tenemos que considerar que ante Dios un día vamos a dar cuentas. Yo soy responsable por la familia que Dios me dio a mí. Y cada uno, varones, ustedes son responsables de los hijos e hijas y nietos que Dios le ha dado. Si hay algo que arreglar, hermano, con nuestros hijos, hay que arreglarlo. Hijos, si hay algo que arreglar con sus padres, hay que arreglarlo. No deje pasar el tiempo. Recuerde, hermano, camina en su integridad el justo. Si yo camino en integridad, dice la Biblia, mis hijos son dichosos después de mí. Yo quiero la bendición de Dios en mis hijos, pero sabe que yo tengo que mantenerme. Tengo fallas, como todos, hermano. Todos tenemos fallas, pero al menos, hermano, haga de su parte, haga algo, a manera que sus hijos estén orgullosos de usted. Sin duda alguna, hermano, que es grande el deber de un padre, es grande. Mientras que esposa e hijos han de estar sujetos a él, y él a su vez debe estar sujeto a Cristo. Amén. Para que mis hijos y mi esposa se sujeten a mí, yo debo estar sujeto a Cristo. Y es una cadena, hermanos. Siempre dependiendo de Él, ha sido de Él. Así que, hermanas, esposas, hijos e hijas, quiero decirles, debemos orar más intensamente por el sagrado ministerio de ser un padre cristiano. Es un ministerio, hermanos, y nosotros como padres necesitamos sus oraciones. Un buen padre temeroso de Dios es lo que necesitamos ser cada uno de nosotros, papás. Que Dios me los bendiga en este su día. Pásenla bien. No se vayan. Por ahí mi esposa con sus manos preparó algo para cada papá antes de salir. Quiero invitarles a ponerse de pie, vamos a orar, y quedamos despedidos, hermanos, de este lugar. Haga planes para el próximo domingo. No me deje de su familia nadie allá en casa, hermanos, por favor, tráigalos. Si sabe de otros que necesitan estar aquí, tráigalos. Le digo, el riesgo de contagio lo tienen más allá en casa que estar aquí en la casa de Dios. Se lo garantizo. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, gracias le doy en esta hora por su palabra. Gracias, Señor, porque usted nos ha cuidado hasta este momento y nos ha bendecido, nos ha dado mucho más de lo que merecemos. Y Señor, siga obrando en la vida, especialmente en la vida de los padres. Que hagamos nuestra responsabilidad, nuestros deberes como usted manda, Señor. Por favor, ayúdenos, Señor, a salir adelante con la tarea, la responsabilidad que cargamos sobre nuestros hombros. Bendiga a cada padre de familia que está en esta mañana aquí con nosotros. Bendiga a aquellos que no pudieron venir, esté con ellos, que también la pasen bien, Señor. Gracias le damos en esta hora y siga, por favor, bendiciendo su pueblo. Todo esto se lo ruego, se lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.